Dale, prendete a Mirá Vos. Pablo Cufré y Cecilia Genovese te dan un enfoque diferente de la información. Muy bien, entonces pasaba esta linda chacarera del trabajador. Sí. Pablo Lavaca interpretaba esta chacarera del trabajador y bueno, venía a cuento porque vamos a hablar, te decíamos recién, de justamente del mundo laboral, de las propuestas que nos han dejado estos días los candidatos, en particular los de Juntos por el Cambio, y bueno, todo ese espacio que no son nuevas propuestas definitivamente, son viejas, aunque se pretendan mostrar como modernas, y ya se han ejecutado, pero para tener más claridad, saber bien de lo que estamos hablando, contactamos a un especialista como es el abogado laboralista, el doctor Héctor Recalde. Buenos días, Héctor. Pablo Cufré, Cecilia Genovese, los saludamos. Buen día, Pablo. Buen día, Cecilia. Gracias por el contacto. No, gracias a usted por atendernos. Un gusto, un placer. Bueno. Sí. Yo decía recién, bueno, que hemos escuchado a la oposición proponer con palabras modernas lo mismo de siempre. Pero no sé si estoy en lo correcto. Sí, tal cual. No, correcto. Dante Sica fue... Dante Sica. Si le parece, para nuestra audiencia, y como disparador, lo escuchamos, es muy cortito, y así desarrollamos sobre mucho eso. Mejor, sí, claro. Perfecto, claro. Lo escuchamos. Por un lado tenés que bajar los costos de incertidumbre con respecto a la salida laboral. Lo que tenés que mejorar es la incertidumbre de salida, porque es todo un tema que se generó de faltas por los temas de informalidad, etcétera, que hacen que una empresa, una pyme mediana, con las grandes generadoras de empleo, cuando toman un personal tiene muchas dificultades con respecto a la incertidumbre de salida, y por lo tanto eso es uno de los temas, si querés, que te afecta. Entonces ahí hay que limpiar un montón de regulaciones, de multas que están dando vueltas, que han generado lo que, si querés, caricaturistamente se dice la industria del juicio, que de alguna manera tenés que limpiar y tenés que darle mucha claridad y mucha certeza con respecto a los costos, tanto de entrada como de salida. Los convenios colectivos forman parte del corazón de lo que es el modelo sindical, y en eso lo que uno tiene que hacer es tratar de renovarlo. ¿Cuál es el problema de los convenios? No es el convenio en sí mismo. Yo creo que lo que hay que hacer es que hay que acelerar la renovación de todos los convenios colectivos. ¿Y cómo se hace y ahí eso? hay distintos instrumentos, desde suspender el concepto de ultraactividad temporalmente para hacer durante un tiempo un rush para que todos los convenios colectivos vuelvan a ponerse en condiciones modernas. No entendí. Bueno, muy bien. Sí. Ahí estaba. Esto era en una entrevista que le hizo Ernesto Tenenbaum. Me recupero del desmayo que me produjo todo. Efectivamente. Afirmaciones. Sí. No, es que la verdad me hace acordar una frase también de un integrante de lo que es de la oposición hoy, que hablaba que contratar o despedir es lo único que comer y descomer, ¿no? Sí, cierto. Pero es imagen imposible, ¿no? Como si el trabajo fuera una cosa. Yo le diría, en primer lugar, lástima no esté Dante Sica del otro lado como para poder debatir, ¿no? Sí. Pero, sería buenísimo. Primero tendría que reformar la Constitución Nacional. Ajá. Porque en la reforma del 94, no ahora, en la reforma del 94, Menem era el presidente en aquel momento, se le dio jerarquía constitucional al principio de justicia social. Además, el artículo 75, inciso 19 y después el 22, que incorpora todos los tratados internacionales de derechos humanos, vinculándolos al derecho al trabajo, habla de la no regresividad de los derechos. Entonces, si proponen suspender los convenios colectivos, cuando habla de terminar con la ultraactividad, es matar al convenio colectivo, para decirlo claro. Ajá. La ultraactividad significa que un convenio colectivo que vence hoy, digamos, igual sigue vigente hasta tanto las partes lo renuevan. Ajá. Lo que dice Dante Sica, venció hoy, no hay más convenio colectivo. Entonces todas las conquistas que obtuvo el gremio, el sindicato de que se trate durante toda su historia, caen, se terminan y vuelve a regirse el contrato de trabajo de esos trabajadores y trabajadoras por la ley básica, la ley de contrato de trabajo. Claro. Esto, digamos que viola todos estos principios constitucionales que hablamos y además viola el sentido común. ¿Se imagina lo conflictivo que sería que de la noche a la mañana
vuelve a trabajar una trabajadora de su empresa, dice, no, ya esta jornada de trabajo no la tenés que trabajar 48 horas semanales. Y sí, los sábados a la tarde tampoco. Bueno, no tenés franco los sábados a la tarde. No sé, cualquiera de estas cosas choca contra la realidad. Claro. No solamente contra tu derecho, contra la realidad. Sería conflictivo, pero hasta más no hablar. Se creen que, me hace acordar una obra que se llama el gabinete del doctor Calegari, ¿no? Se encierran en un gabinete y se extrañan de toda la realidad. Claro. Lamento que no esté chica de otro lado, porque me da no sé qué hablar, cuestionar sí que me pueda replicar, pero bueno. Armen el debate y yo me... ¿Cómo no? Con todo gusto. Si Dante Sica nos acepta, lo hacemos. Yo estoy a disposición. Bien, buenísimo. Sí. Buenísimo. Además, bueno, a mí me llamaba la atención, más allá del concepto en sí mismo, cómo buscan la vuelta, ¿no? Entonces queda como moderno, como fashion, como, no sé, chic, decir rush, decir... Sí. Pero también usan el limpiar. Y es un concepto... eso de limpiar habla de basura, ¿no? Claro, habla de limpiar, habla de... Limpia lo que está sucio. Sí, exactamente. En el lenguaje se traslada. Sí. Obviamente el lenguaje delata. Claro. Es una confesión el lenguaje también, ¿no? Más allá de la intencionalidad del que habla. Pero realmente es insólito. Yo soy reformista, ojo, por supuesto, cuando de estos sectores hablan de la reforma laboral yo tiemblo. Sí, seguro. Pero yo soy reformista. Hay muchísimas cosas para hacer. Por ejemplo, tenemos una jornada de trabajo muy extensa que tiene casi 100 años de regulación, de 1929. Entonces, yo proponía una reforma laboral tendiente a reducir la jornada de trabajo sin merma en el salario. ¿Y sabe por qué? Porque está probado científica y empíricamente que la reducción de la jornada tiene dos efectos. Aumenta la productividad, dígame que empresario se niega a que aumente su productividad, pero además por aquello de, siempre cito a Juan Carlos Pugliese, ministro de Economía Radical, que decía, les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Sí. Yo les puedo hablar con el corazón y con el bolsillo, porque si reduce los accidentes de trabajo, reduce los costos. Claro. Más allá de que uno no quiere que un trabajador o una trabajadora salgan deteriorados del empleo, ¿no? Estas son las cosas que hay que discutir. ¿Por qué no reducimos la jornada? Usted sabe, yo hice un análisis aritmético. A ver. Nosotros tenemos 6,5 millones de trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia de la actividad privada. Si reducimos una hora la jornada que están haciendo, no creamos empleo, porque el derecho de trabajo, como diría Clinton, es la economía la que crea empleo o lo destruye. El derecho de trabajo no tiene esa virtualidad, pero sí podríamos estar repartiendo entre personas que no tienen empleo cerca de 900.000 puestos de trabajo. Hoy la desocupación ha bajado, está en menos del 7%, 6 y pico. Pero se imagina qué feliz sería todo el mundo si tiene trabajo. Hay que ponerse en los zapatos de un desocupado o una desocupada para saber lo que sufre, ¿no? Sí. Pero bueno, se puede hablar con el corazón y con el bolsillo, por eso sería importante un debate, ¿no? Seguro. Claro. Ahora, Héctor, ¿qué tal? Cecilia Genovese te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cecilia? Bien. Ahora, vos decías, bueno, hay una forma de hacer una reforma laboral progresista, ¿no? Hacia ampliar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Obviamente que cuando está en boca de estas personas, sobre todo de Juntos por el Cambio, de Milei, temblamos porque sabemos que va justamente hacia la inversa, hacia recortar derechos. Ahora, alguien que escucha y que está en este momento, que tiene un trabajo no registrado, es un trabajador negro, como se dice habitualmente, y dice, ¿y a mí qué me importa si recortan esos derechos si total yo ya no los tengo? ¿Qué se le dice a esa persona, que son muchos? Con mucha cordialidad, porque está en una situación frágil, hay que decirle que él tiene todos los derechos y más derechos que el que está en blanco. Tiene la dificultad de ejercerlos. Pero también el que está en blanco, si le violan un derecho mientras conserva el empleo, tiene temor a reclamar por la represalia hacia el despido. Entonces, y además ese miedo se posterga aún perdiendo el trabajo. ¿Y por qué? Les explico por qué.
porque tiene miedo que frente a un posible nuevo empleador que pida informes, digan, este tuvo la audacia, entre comillas, de reclamarme por un incumplimiento y no lo tomen. Entonces hay que lidiar contra ese temor también, ¿no? Claro. Además la industria del juicio quebró, si existió alguna vez quebró. Pues son muy pocos. Yo tengo las estadísticas de la Cámara de Apelación de Trabajo de Buenos Aires, así que yo hablo en base a estadísticas, no estoy digamos zanateando. Son muy pocos los proyectos por despido anualmente. La media en los últimos 10-15 años serán 25 a 30.000 proyectos por despido en total, por año. Muy poquito, considerando las irregularidades laborales que hay. Si alguien vive en esa industria, quebró. Claro. Y además para algún fuego propio, algunos que son de nuestro mismo espacio político, que hablan de que los abogados laboralistas cobran un 40%. Eso no es cierto. Mire, un abogado laboralista, voy a hacer una especie de autodefensa. Sí. Pero Macri decía que yo era el líder de la mafia de los abogados laboralistas. Parece una medallista realmente. Pero un abogado laboralista, en primer lugar, no cobra gastos, hace todo el trámite que dura a veces en la capital federal 5, 6, 7 u 8 años un pleito, y si llega a ganar, cobra una cuota licis más lo que regula en el empleador, que puede ser a un 30-35% en el mejor de los casos. Pero si el empleador quebró, no cobra nada. Claro. Si el trabajador pierde el juicio, no cobra nada, ni los gastos, ni nada. Claro. O sea que es una especie, digamos, hay que poner las cosas en blanco y negro para discutir estos temas. Claro. Así que lástima que no me gusta el monocultivo, que uno hable solo sin que le puedan contestar, pero bueno, si nos monta un debate, con mucho gusto, con quien sea, propio o ajeno. De hecho sería interesante que los medios pudiéramos hacer ese tipo de debates con tiempo, con seriedad, con profundidad, porque creo que son necesarios, porque justamente la falta de este tipo de debates me parece que lleva a que mucha gente confunda algunas cosas, y esto que te preguntaba, ¿no? del trabajador en negro que cree que no tiene todos esos derechos, entonces no le importa que se lo saquen, es un comentario que uno escucha habitualmente, por eso te lo transmitía un poco. Bueno, esto hay que hacer una culpa, porque tampoco hay una buena difusión de los derechos de los trabajadores. Sí, totalmente. Entonces es una obligación para los que tenemos convicción en esto. Es prácticamente una obligación informar. Seguro. Porque la información es poder. Y si el trabajador tiene información, tiene más poder para defender sus derechos, ¿no? Así es. Volviendo a esta propuesta que escuchábamos la manifestaba Dante Sica, pero que digamos que está en casi todas las propuestas de los candidatos de la oposición, de tirar abajo los convenios colectivos de trabajo, para que quienes están escuchando lo comprendan. ¿Qué efecto tendría eso en el día a día? Tirar abajo los convenios colectivos. Técnicamente se llama suprimir la ultraactividad del convenio. O sea, sigue activo a pesar de que venció la fecha que le pusieron las partes. Lo que significaría, por ejemplo, un convenio colectivo que establece un adicional por presentismo. Claro. Se pierde el presentismo. Un convenio colectivo se pierde el presentismo. Un convenio colectivo que establece una mejora en las condiciones de trabajo, en la jornada, se pierden todos los derechos que el convenio colectivo. Ojo, que no es fácil discutir un convenio colectivo. Yo discutí muchísimas paritarias, sacarle algo a los empresarios, pero cuesta muchísimo. Por eso, normalmente en los convenios colectivos, cuando uno ve cómo termina con un aumento salarial. En términos generales, no mejoran las condiciones de trabajo, porque los recursos que pone la Cámara Empresaria son escasos. Y el poder adquisitivo del salario es escaso. Hoy mismo, los trabajadores, hay un trabajador, para mí, como autocrítica, yo que soy peronista, es terrible. Hoy el trabajador formal, en muchos casos, con su sueldo no llega a fin de mes. Entonces, estas son realidades que uno tiene que discutir. Y nosotros por lo menos tenemos la intención de que mejore. Los otros, Macri ha dicho que viene a hacer lo mismo que antes, pero más profundo y con más rapidez. El macrismo dice eso, ¿no? Sí. Así que
Ojo que los otros son de terror, ¿eh? Tampoco abusemos mucho de la autocrítica, claro. Que los otros dan pánico, ¿eh? No, es necesaria... Como el abanderado, ¿no? Claro. Tal cual, es necesaria esa autocrítica, igual que mencionabas, ¿no? Bueno, no puede ser que un trabajador registrado no llegue a fin de mes con su salario, eso desde ya, pero sí es cierto que lo que nos espera puede ser muchísimo peor todavía. O sea, ir por más, pero saber que podemos ir a mucho menos. Eso en algún momento Cristina había propuesto un aumento de suma fija para todos los trabajadores que no se logró. Incluso con alguna responsabilidad de algunos dirigentes sindicales, pues ya no, para eso están las paritarias. ¿Vos crees que esa sería una buena medida? Buenísima sería. Sí. Buenísima, porque el trabajador y la trabajadora que tienen un aumento de su capacidad adquisitiva no abre una cuenta offshore, no hace plazo fijo, claro. Consume. Sí. Y el consumo interno, esto con el bolsillo tiene mucho que ver, ¿no? Sí. El consumo interno ocupa prácticamente el 70% del producto total. Entonces es muy bueno poner dinero, que lo veo con los jubilados, ¿no? En los bolsillos de quien consume en el país. Ahí que comienza el círculo virtuoso de cualquier política económica. Claro. Héctor, me llega acá una pregunta de alguien que nos está escuchando. Yo facturo. Facturo. No, me pregunta si eventualmente, si cayera en los convenios, si aplican para atrás los derechos adquiridos. Y pues si cae el convenio, cosa que no puede ser por la Constitución Nacional. Sí. Pero, vayamos a la respuesta de la hipótesis. Sí. Por supuesto, se pierden. Se pierden. Cosa que legalmente es imposible, ¿eh? Claro, el tema, lo que pero también a veces quieren discriminar. Sí. También quieren discriminar que para el trabajador nuevo no se le aplique el convenio, es otra forma. Claro. Y eso es discriminación. Claro. Igual trabajo, igual salario, ¿no? Claro. Bueno, de hecho, en el Poder Judicial funciona eso, ¿no? Que los determinados funcionarios, jueces y fiscales nombrados a partir de tal momento pagan ganancias, para atrás no. Y las anteriores no. Bueno, eso sí. Sí, pero eso fue una discriminación positiva, digamos. Sí, se mantuvo los derechos anteriores. Pero, por eso, pero como antecedentes... Es distinto, porque el Poder Judicial tiene un derecho que no tiene el trabajador privado, que es la estabilidad propia. Claro. O sea, un integrante del Poder Judicial no puede ser cesanteado hasta que se jubila. En cambio, un trabajador de la actividad privada lo pueden despedir y pagan la indemnización y listo, ¿no? Claro. O sea, eso tiene que ver también quién es dueño del empleo, ¿no? Seguro. El empleo es el patrón que paga y despide. Y esto, digamos, es una vieja aspiración. Cuando uno ve el proyecto originario de la ley Centeno, la 2744, yo trabajé con Centeno, con lo que estuvimos mostrando mi longevidad, establecía como un anhelo la estabilidad propia. O sea, nadie puede ser despedido sin causa justificada hasta que se jubile, hasta que tenga condición de jubilarse. Ese es el desideratum, ¿no? Claro. Ese es otro aspecto que aparece en las propuestas de Juntos por el Cambio, que es eliminar obviamente las indemnizaciones y transformarlo en una especie de seguro pagado por el propio trabajador. Claro. Yo diría, ¿qué hacen con la cláusula constitucional que habla de la protección contra el despido arbitrario? Literal. Claro, el tema es que si eso llega llega a la Corte, que no por era ejemplo, peronista. Sí, ¿por qué no se plantean cómo hacer realidad el principio constitucional de participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas? Claro. Es que no serían ellos. Discutamos en serio, Claro. ¿Esto está en la Constitución o no? Sí. ¿O es letra muerta? Sí. No puede ser letra muerta una cláusula constitucional. Yo, cuando era diputado, reglamenté el artículo, porque en la doctrina constitucional hay normas que son... Yo hice un posgrado en Derecho Constitucional, pero a los laboristas nos miran con desprecio diciendo que somos de trocha angosta, ¿no? Entonces, en 2005, como sabía que iba a ser diputado, me fui a hacer un posgrado en Derecho Constitucional en la UBA. Hay cláusulas que son operativas y otras que son programáticas. ¿Qué quiere decir esto? Las programáticas, participación en la ganancia, necesitarían una reglamentación. Claro. Las operativas ya directamente, jornada de 7 horas, 8 horas, ya operan. Bueno, discutamos en serio, claro. A ver cuál es operativa o cuál es programática. Sí. Digamos que hay cosas con que uno tiene fundamento para hablar.
no es que el capricho de buscar algo. No, seguro. No, sin dudas. Bueno, Héctor... el problema, perdón, sí. Agrego a eso, que el problema es que muchas veces esto que hablábamos recién, ¿no? De la importancia de dar los debates, es que son a veces cuestiones distintas. Mientras alguien quiere dar un debate y decir, bueno, discutamos sobre estos temas, hay otros que simplemente van al zócalo de la televisión, que es lo que entra. Sí, digamos, a la chicana, a la frasecita, y nada más. Digamos, el contenido está... Digamos que el contenido está, pero no se muestra. Esto revela una inseguridad en sus posiciones, ¿no? Sí, claro. Sí. Porque si rehuyen al debate, ¿por qué rehuyen al debate? O que es inconfesable lo que tienen para decir. Y claro, y la verdad que si en un debate me demuestran que yo estoy equivocado, me pongo, primero me da bronca, que me muestren un error. Pero estoy satisfecho porque lo puedo corregir. Claro. Y no seguir en la ignorancia. Sí. Más allá de que el ego hace uno, ¿cómo? Me encontré un error, qué macana, ¿no? Sí. Pero, a ver, planteen algunos si quiera debatir, yo estoy a disposición. ¿Cómo no? Bueno, nos deja el desafío. Lo tomamos con todo gusto. Yo estoy muy acostumbrado a debatir con mucho respeto. No le cuento como debatimos en el Consejo de la Magistratura. Y lo respetamos, ¿no? Sí, me imagino. Bueno, lo tomamos en la propuesta y casi en un desafío con todo gusto y lo vamos a tratar de implementarlo. Le agradecemos muchísimo esta comunicación. Les agradezco a ustedes dos. Muchísimas gracias. Un abrazo. Que tengan Adiós. muy buen día. Gracias. Muchas gracias.